Dice la escritura, hermanos, allí en Mateo capítulo 8, versículo 1. Dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Hace no mucho tiempo estuvimos considerando las enseñanzas del Señor Jesucristo cuando predicó en aquel sermón en la montaña. Pero ahora me gustaría que consideráramos algunos relatos de la Escritura que sucedieron en la vida del Señor después de que Él terminó este sermón. Y el primer relato que nos describe, que nos relata, válgame la redundancia, el apóstol Mateo, es el de un hombre enfermo que viene, que acude, que se presenta delante de la presencia del Señor Jesucristo en busca de ayuda. La lección que vamos a considerar le he titulado Una vida necesitada de Cristo. Una vida necesitada de Cristo. Y algo que podemos aprender, hermanos, es que cuando una vida en verdad necesita de Cristo, será una vida que siempre viene a Él. Una persona necesitada del Señor le busca, acude, trata de encontrar el beneficio, la ayuda que solamente a través del poder de Cristo Jesús puede ser posible. Dice el versículo 2, Mateo 8, verso 2. Y he aquí, vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y este es el hombre del cual les mencionaba, este hombre enfermo. La Biblia dice que era un hombre leproso. En aquellos tiempos la lepra era una enfermedad terrible. Hoy en día casi está erradicada, aunque hay ciertos lugares en el mundo donde de repente hay brotes de lepra. Pero en aquellos tiempos era una enfermedad común. Y la lepra, hermanos, hacía del leproso un muerto en vida. Era una enfermedad muy fea que condenaba a morir a las personas de una manera lenta y de una manera muy horrible. Algunos hombres, historiadores, comentaristas, explican un poco acerca de lo que era la enfermedad de la lepra. El señor William Barclay es un hombre que describe muy bien el contexto histórico, las situaciones de aquellos tiempos bíblicos. Y él menciona lo siguiente. Dice respecto a la lepra, podía empezar con pequeños nódulos que se iban ulcerando. Las úlceras desarrollaban una supuración repulsiva. Se les caían los párpados, los ojos se les quedaban como mirando fijamente. Las cuerdas bucales se les ulceraban y la voz se les ponía áspera y la respiración silbante. Las manos y los pies siempre se ulceraban. Poco a poco el paciente se convertía en una masa de crecimientos ulcerosos. El proceso normal de esa clase de lepra dura 9 años y acaba en desequilibrio, en coma y por fin la muerte. La lepra podía empezar con la pérdida de la sensibilidad en alguna parte del cuerpo y afectaba los troncos nerviosos. Los músculos se descomponían, los tendones se contraían hasta hacer que las manos parecieran garras. Seguía la ulceración de las manos y los pies. Luego llegaba la pérdida progresiva de los dedos de las manos y de los pies hasta acabar por caérseles toda la mano y todo el pie. La duración de esa clase de lepra podía alcanzar entre 20 y 30 años. Es una clase terrible de muerte progresiva en la que la persona va muriendo poco a poco. La condición física del leproso era terrible, pero había algo que le hacía todavía peor. Tan pronto como se diagnosticaba la lepra, se desterraba al leproso absoluta y totalmente de la sociedad humana. Y es que la lepra, hermanos, también era contagiosa. Los leprosos tenían que andar embosados, cubiertos de la boca, y cuando había personas cercanas, decir leproso, leproso, para que nadie se acercara a él. Y tenían que vivir apartados de las personas,
completamente desterrados de la sociedad. En el libro de Levítico, en el Antiguo Testamento, el capítulo 13, versículo 46, dice: todo el tiempo que la llaga, hablando de la llaga de la lepra, estuviera en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo. Note usted, solo fuera del campamento será su morada. La lepra empezaba con una pequeña llaga y los sacerdotes tenían que verificar, y si era lepra, esto es lo que correspondía hacer: vivir fuera del campamento. No podía estar entre las personas. Habitará solo, decía la ley de Moisés. En el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 12, el pasaje paralelo de Mateo 8, dice la escritura: sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra. Y cito esto porque Lucas, siendo médico, dice que estaba lleno de lepra. Como les digo, la lepra empezaba con una pequeña manchita blanca. Pero este hombre no estaba en sus inicios de la enfermedad, ya tenía una enfermedad muy avanzada. Hasta dónde no sabemos con exactitud, pero Lucas dice que estaba lleno, todo su cuerpo. La enfermedad lamentablemente había avanzado mucho en la vida de este hombre. Así que podemos decir que esta persona vivía una situación muy dura. Este hombre leproso sabía que no había médico, no había medicina humana que pudiera curarlo. Él iba a terminar sus días muy enfermo, incapacitado y marginado absolutamente de la sociedad. En este caso, hermanos, solamente la intervención divina podía hacer algo por él. Así que, hermanos, dice la escritura que cuando Jesús termina su sermón del monte y desciende de la montaña y entra a la ciudad, como relata Lucas, este hombre leproso viene a su encuentro. ¿Cómo conoció de Jesús? No sabemos, la Biblia no nos dice exactamente. Pero lo que sí sabemos es que cuando se dio cuenta de su presencia, no dudó en buscarle, en acercarse a él y en rogarle que le ayudara y le limpiara de su enfermedad. La lepra, hermanos, y ese es mi punto, la lepra ilustra muy bien lo que hace el pecado en la vida de una persona. La lepra, hermanos, es un ejemplo muy claro de lo que el pecado produce espiritualmente en el ser humano. El pecado arruina, el pecado destruye, separa, hace impura a la persona, y el pecado es humanamente incurable. No hay hombre que pueda curar el pecado, no hay medicina, no hay tratamiento que pueda sanar a una persona de sus pecados, no lo hay, no. Tal vez comienza el pecado con una pequeña llaga, como algo insignificante, pero avanza, crece, hasta dejar en la desgracia absoluta a la persona. Así es como trabaja. Por su condición espiritual, la persona literalmente está muerta en vida. Sí, hermanos, amigos que nos visitan, el pecado hace literalmente de la persona un ser humano muerto en vida. En la primera Timoteo capítulo 5, versículos 5 y 6, dice el apóstol Pablo: mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Una viuda, hermanos, muere su marido y tenía dos posibilidades, dos caminos a seguir: entregarse al Señor, vivir una vida de consagración a Dios, de oración, de súplicas. Pero la otra posibilidad era entregarse a los placeres de la vida. Y quienes hacían esto, dice el apóstol Pablo,
viviendo están muertas. Una persona, hermanos, que se entrega al pecado, sea varón o sea mujer, entregándose al pecado, aunque esté vivo físicamente, espiritualmente está muerto. Puede estar vivo físicamente, pero lleva una vida desordenada, una vida inmoral, una vida mundana, una vida alejada de Dios. Y no solamente está muerto ahora espiritualmente, sino al igual que la lepra, le espera una muerte terrible, la peor de las muertes. Dice la Escritura, hermanos, que esta muerte se le llama la muerte segunda. En Apocalipsis 21, versículo 8, nos dice la Escritura: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esta es la paga del pecado. La paga del pecado es muerte. Aunque esté vivo físicamente, está muerto, y un día morirá eternamente. Una condición terrible, apartado para siempre de Dios y viviendo una eternidad de sufrimiento y de dolor. Así que una persona que vive en pecado, podemos decir con toda certeza, es una persona necesitada de Cristo. Urge que acuda al Señor. No debe de perder la oportunidad. Lamentablemente, no todos reconocen su condición espiritual. Y es muy triste que las personas, hermanos, a pesar de vivir una vida de pecado, no acepten su necesidad de Cristo. No están convencidos del destino que les espera. Pero ¿quién lo hace? ¿Quién lo hace? ¿Quién quiere ser limpio? ¿Quién quiere la vida? Al igual que este hombre leproso, necesita venir a Él, reconociendo que solamente Cristo Jesús puede ayudarle y puede salvarle. Así como la lepra es incurable sin la intervención divina, el pecado también es incurable sin el poder, sin el sacrificio y sin la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo escribe a los Colosenses en el capítulo 2, versículo 13, les dice lo siguiente a los hermanos. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Esa era la condición espiritual de los hermanos en Colosas antes de venir a Cristo. Esa era la situación espiritual de nosotros que vivimos aquí en Odessa antes de venir a Cristo. Estábamos muertos en pecados. Vivíamos físicamente, pero muertos espiritualmente. Pero en Cristo Jesús, hermanos, se nos ha dado vida. Porque en Cristo Jesús todos nuestros pecados han sido perdonados. Nuestra lepra desapareció. Fuimos limpios, fuimos curados en Cristo Jesús. Solamente Él tiene el poder de hacer esto. Y toda persona que vive en esta condición espiritual le urge venir a Cristo. Necesita venir a Él. Pero otra cosa que nos enseña este hombre leproso necesitado de Cristo es que es importante también reconocer su autoridad y su poder. Cuando una persona viene al Señor, viene con una actitud especial. Y este hombre nos ilustra muy bien esa actitud correcta. Dice la Escritura, hermanos, que aquel leproso se postró ante Él y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y quiero aclarar, hermanos, que el leproso en ningún momento está dudando o cuestionando la capacidad o el poder del Señor Jesucristo para sanarle de aquella enfermedad terrible. Aun cuando esta enfermedad ya estaba muy avanzada, él sabía perfectamente que Jesús podía hacerlo. Podía limpiarle, podía curarle. Pero
simplemente apela a su voluntad y al deseo de querer sanarle. Él sabía que Jesús podía hacer el milagro, pero no estaba seguro de si Jesús estaba dispuesto a sanarle. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? En aquellos tiempos, hermanos, los rabinos, los maestros, los que estaban empapados de la palabra de Dios, los que enseñaban al pueblo, eran hombres que menospreciaban total y absolutamente a muchos y particularmente a los leprosos. La historia relata, hermanos, que los rabinos arrojaban piedras cuando veían a un leproso y los corrían, que se alejaran, que se fueran. Lárguense de aquí. Eso hacían. Dicen algunos historiadores que un rabino jamás se comería un huevo que se compró en una calle por donde un día pasó un leproso. Los veían con total menosprecio, los humillaban. Así que, hermanos, el leproso tiene esto en su mente. Viene a Jesús y sabe quién es Jesús y ruega que le ayude. Y le dice: si quieres, Señor, si tú quieres, si tú deseas, puedes limpiarme. Note cómo el leproso no viene exigiéndole, demandándole: límpiame. No. Él se dirige a Jesús con toda humildad y le ruega, le suplica que le ayude. Parafraseando, hermanos, lo que este leproso dice, es como si dijera: Señor, sé que para el mundo no importo. Sé que no valgo para la gente. Sé que todos huyen de mí. Sé que no tengo ningún derecho a pedirte nada en lo absoluto. Pero tal vez en tu divina bondad y misericordia pudieras usar un poquito de tu poder en alguien como yo, Señor. Esa era la actitud con la que este hombre se dirige a Cristo Jesús. Este hombre reconoce que el Señor Jesucristo es el único que puede suplir su necesidad y se dirige con toda humildad ante Él, buscando misericordia, ayuda en su situación. Note cómo dice la Escritura también que cuando se presenta ante Jesús se postra ante Él. La palabra griega, hermanos, proskuneo, que se utiliza, indica que le adoró. Y algunas versiones así lo traducen, como la Septuaginta. Y dice que se dirigió a Él, llamándole Señor. Este hombre sabía que al estar en presencia de Jesús estaba en la presencia de un ser divino, en presencia del Mesías que tanto habían anunciado los profetas, el Cristo, el Hijo de Dios. Aún así, hermanos, aunque este humilde leproso deseaba con todo su corazón y ruega a Jesús de la ayuda, Él deja en claro que la decisión es de Jesús y que Él va a aceptar cualquiera que sea lo que Él decida hacer. El leproso, hermanos, tenía una actitud en la que parecía aceptar cualquiera que fuera la decisión del Señor Jesucristo. Si quieres, Señor, puedes limpiarme. Me recuerda al Señor Jesucristo cuando estuvo en el Getsemaní orando y dijo: si quieres, Padre, haz que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Veo una forma muy similar de dirigirse este leproso a Jesús. Señor, si quieres, puedes limpiarme. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Romanos en el capítulo 9, versículo 15, dice algo muy interesante. Dice, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Verso 16, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y aunque Pablo dijo esto mucho tiempo después,
El leproso, hermanos, tenía este concepto en su mente. No depende de él. Él ruega, él se postra, él suplica, él se dirige con toda reverencia a Jesús, pero depende de él. Si derrama un poco de misericordia suya para sanarle. Hermanos, amigos, la misericordia de Dios para nuestra salvación no depende de la voluntad o del deseo o de la idea del hombre, ni de sus obras, ni de sus méritos. No depende de nosotros, no está en nuestras manos. Depende de Dios. Por eso conviene acercarse al Señor con esta actitud, con esta reverencia, con este respeto, con esta humildad. Así es como una persona debe de acudir a Cristo, no exigiendo, no demandando, no creyendo que merece que Dios derrame sobre él bendición, gracia, misericordia. No. Entendiendo la condición espiritual y entendiendo que humanamente es imposible que nosotros podamos tener la salvación y el perdón de pecados, con toda reverencia y humildad acudir a Cristo, buscando su ayuda. Otra cosa también es que muchas veces las personas lamentablemente dudan. A veces la gente no está 100% segura de venir a Cristo. No están 100% seguras de que el Señor pueda perdonar sus pecados o de si van a ser recibidos por Él. Algunos dicen, es que hermano, usted no sabe las cosas que yo he hecho. Es que no sabe, no conoce usted mi vida. Yo no sé si Dios sea capaz de perdonarme. Pero el ejemplo de este leproso, yo creo que es de mucho aliento porque nos enseña que debemos venir a Cristo tal como somos. Repito, la enfermedad de este hombre estaba muy avanzada ya. Era imposible que alguien pudiera curarlo, pero él sabía que Jesús sí podía hacerlo. Así como estaba, tal cual estaba, en su condición, con esa lepra espiritual, con esas llagas, con ese olor, con esa aflicción, debemos de venir a Cristo, tal como somos, tal como somos. Aunque estemos en la peor de las condiciones, aunque sea muy grave nuestra situación espiritual, no debemos escondernos, no debemos alejarnos de Él y no debemos dudar en su capacidad de perdonar, de limpiar. Por eso el profeta Isaías en el capítulo 55, versículo 6, dijo, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Dice el 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. No debemos dudar en que Dios, hermanos, nos otorga el perdón de pecados. Había muchas personas siguiendo a Jesús. Él termina su sermón y dice Mateo que muchos le seguían. Y entra a esta ciudad. Pero este leproso, hermanos, a pesar de que ve, ¿verdad?, la situación donde hay mucha gente y donde él no podía acercarse, él no duda en ir a Cristo. No lo duda. Este hombre se arriesga tal vez a que lo humillaran, a que lo apedrearan o hasta que lo mataran. Me imagino a las personas en estado de shock al ver a aquel hombre leproso y con esa lepra tan avanzada acercarse a ellos y luego postrarse ante Jesús. Pero este hombre, hermanos, no se detuvo por esta circunstancia. Él va y se presenta ante el Señor. Y así, hermanos, nos ilustra cómo se busca a Cristo. Cuando la persona en verdad está cansada del pecado en su vida y está desesperada por ser limpiado,
con valentía, con fe, buscan y se acercan al Señor. Este hombre, hermanos, es un gran ejemplo para nosotros hoy en día. Y es un gran ejemplo para toda persona que vive una vida necesitada de Cristo Jesús. Pero otra cosa, hermanos, que podemos aprender en este relato es que una vida necesitada de Cristo es atendida por el Señor. Volviendo a Mateo 8, dice el versículo 3, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. En Marcos también el relato paralelo, capítulo 1, versículo 40, dice, vino a él un leproso rogándole, hincando la rodilla, y le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, note usted, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Sí, hermanos, el relato de esta historia nos enseña, nos enfatiza el carácter compasivo de nuestro Señor. Cada persona, sin excepción, podemos aprender, es muy importante para Él. Este leproso, así, tal como estaba, era muy importante a los ojos del Señor. Era un ser humano con su vida arruinada por causa de esta enfermedad. Jesucristo mismo durante su ministerio dijo que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y a los tales vino el Señor. Jesús, hermanos, no solo es omnipotente, no solamente tiene la capacidad, el poder de curar aún las peores lepras, pero Él es bueno también. Él es misericordioso y Él se complace en ayudar, como podemos verlo aquí. Cualquier otro rabino hubiera corrido a aquel hombre, lo hubiera apedreado. Pero Jesús no hizo eso. Jesús no lo iba a hacer. Jesús no solo era capaz, sino que quería, deseaba, estaba dispuesto a ayudar y a limpiar a aquel pobre leproso. Y así lo hizo. Quiero, le dice, sí quiero. Sé limpio. Y dice la Escritura, al instante la lepra desapareció. La sanidad, hermanos, que el leproso recibió fue una sanidad completa y absoluta. No hubo un tiempo de recuperación. No fue un tratamiento como da el doctor, ¿verdad? Dice, tómese estos medicamentos durante 8 días, 2 veces al día, y va a ir progresando su salud poco a poco. No fue así. No fue algo gradual, no fue algo paulatino. Al instante el leproso quedó sanado. Hermanos, si este hombre había perdido un pie por causa de la lepra, hubiera perdido los dedos, hubiera perdido las manos, hubiera perdido las orejas por causa de la lepra, todo absolutamente al instante fue restaurado. Todo absolutamente. El que había venido desfigurado, contaminado y despreciable, se transformó instantáneamente en un hombre de plena salud, completamente curado y listo para ser integrado a la sociedad. El salmista David en el capítulo 86, versículo 15 dice, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Y Jesús está demostrando aquí este carácter divino. Así era el Señor. Por eso dijo Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque así es Dios. Grande en misericordia y en verdad. Hermanos, el Señor Jesús murió, resucitó y ascendió al cielo. Él ahora se encuentra a la diestra del Padre Celestial. Él no ha prometido para nosotros una vida de bonanza económica o una vida libre de enfermedades físicas o una vida libre de problemas. Él no ha dicho esto, no ha prometido esta clase de vida para aquellos que hemos decidido seguirles.
Pero Jesús se ha prometido limpiarnos de nuestros pecados. Jesús se ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús se ha prometido fortalecernos y ayudarnos en nuestras luchas y en nuestras pruebas. Y sobre todo, Jesús ha prometido una morada en las mansiones de los cielos para que donde Él esté, nosotros también podamos estar. A Jesús le importamos mucho. Jesús se preocupa por nuestra vida, por nuestro bienestar y sobre todo se preocupa por nuestra salvación. Se preocupa por todas las personas, incluido usted, hermano y querido amigo que nos visita en esta mañana. Cuando decidimos venir a Cristo, podemos tener la certeza de que venimos a un Dios que es amoroso y cariñoso. Así es el Señor. Él no echa fuera a nadie. Y Él lo ilustra a través de este relato que, inspirado por el Espíritu Santo, escribe Mateo y Marcos y Lucas. Si recibió, si limpió a aquel leproso, si tuvo misericordia para con él, si cambió su vida para siempre, lo mismo puede hacer con nosotros el Señor Jesucristo. Cuando el Señor toca una vida, como es el caso de aquel hombre leproso, Él le limpia absolutamente. Cuando Él toca una vida de una persona, le limpia de todos sus pecados, le sana de sus temores, de sus preocupaciones, de sus dudas, de sus ansiedades. Jesús es capaz de transformar completamente la vida de las personas que necesitan de Él. Jesús, podemos decir que provee de un corazón nuevo a las personas, de una nueva esperanza para sus vidas, de una nueva mente, de una nueva dirección y de un nuevo propósito por el cual vivir en este mundo. Sí, hermanos, eso es lo que hace el Señor Jesucristo en la vida de todo ser humano. Volviendo a la lectura en el capítulo 8, versículo 4, dice: entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Lo que está aquí diciéndole el Señor Jesucristo a aquel leproso es: antes de que vayas y cuentes a toda la gente lo que he hecho por ti, primero ve al sacerdote y deja que te examine según lo indica la ley. Antes de dar testimonio, él necesitaba que las personas que estaban asignadas de certificar su limpieza verificaran, inspeccionaran, se aseguraran de que en verdad este hombre había sido limpio. Como una persona tal vez que tuvo cáncer y después de muchos tratamientos, ¿verdad? Él no va a decir: estoy limpio del cáncer, hasta que el doctor le dice: mira, ya no hay cáncer, desapareció. De la misma manera tenía que ir con los sacerdotes a que certificaran esto que Jesús había hecho. Antes de estar completamente curado, este hombre, hermanos, recibe, ¿verdad?, este mandamiento, esta dirección del Señor Jesucristo. Y ahora, hermanos, necesitaba el diagnóstico oficial. Cualquier sacerdote involucrado en declarar limpio a este hombre se enfrentaba también a la realidad innegable del poder de Jesús como Hijo de Dios. Y yo veo aquí, hermanos, que Jesús tenía este propósito. Él comenzaba aquí su ministerio. El Señor Jesucristo estaba demostrando que Él era el Hijo de Dios, y estas obras que habían anunciado los profetas, iba a ser el Mesías que vendría, iban a dar testimonio de que Jesús en verdad era el Hijo de Dios. Así que le dice: ve y muéstrate a los sacerdotes y da la ofrenda que estipula la ley de Moisés. Sí, hermanos, Jesús quería que este hombre diera testimonio a un grupo particular de personas, en este caso los sacerdotes del templo. Y esto nos enseña también algo a nosotros, que Jesús nos ha salvado y ha transformado nuestra vida y quiere también hacerlo con otras personas. Y para eso, hermanos, también es muy importante que entendamos esta tarea
dar testimonio a otros de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. A veces es imposible que podamos dar testimonio a todo el mundo, pero hay grupos de personas a las cuales el Señor nos envía. Hay grupos de personas a nuestro alrededor. Hay personas específicamente que están al alcance de nosotros, con los cuales podemos nosotros hablar y decir: Jesús me ha limpiado, Jesús me ha salvado, Jesús ha perdonado mis pecados, Jesús me ha recibido, Jesús me ha bendecido. Y debemos de hacerlo, como este hombre leproso, hermanos, lo hizo, y después, ¿verdad?, dar testimonio a todos aquellos que podamos acerca de lo que hace Jesús en la vida de una persona. Jesús es bueno, Jesús es amoroso, Jesús recibe a los pecadores. Y hermanos, en conclusión, ¿verdad?, la imagen que nos presenta Mateo en este relato es la de un ser divino. Jesús como un ser divino que desea y que está dispuesto a sanar. Podemos ver a un Jesús al cual podemos venir tal como somos, con todos nuestros pecados, y no nos va a rechazar. Que vamos a encontrar a un Salvador dispuesto a perdonar, dispuesto a ofrecer de su gracia y de su misericordia. Se requieren dos cosas muy importantes: el poder de Jesús para limpiar y salvar, y la disposición de la persona para venir y acudir a Él buscando precisamente este perdón y esta cura. Jesús, como lo demostró en este relato, Él está dispuesto. Él no solamente puede, Él quiere limpiar a todo aquel que esté necesitado de Él. Y es la invitación que queremos hacer en esta mañana. Hay amigos que nos visitan que aún no han venido a Cristo, y queremos invitarle a que lo hagan. Sigan el ejemplo de este hombre que reconoce su condición y que reconoce que solamente en Cristo Jesús puede tener la limpieza que él necesita. Venga a Cristo. En pantalla está el plan de salvación. Si usted no ha obedecido el Evangelio, en esta mañana puede usted confesar esa fe, si es que la tiene, su fe en Cristo, y arrepentido de sus pecados, confesar que Jesús es el Hijo de Dios, igual a Dios, de naturaleza divina, y ser bautizado para que sea limpiado de todos sus pecados. Eso es lo que ha indicado el Señor Jesucristo para toda persona. Repito, Jesús ahora está a la diestra del Padre, pero nos ha dejado su voluntad revelada por medio del Espíritu Santo para conocimiento de lo que hoy en día debemos de hacer para ser salvos. Gracias por su atención a este mensaje. Dios les bendiga. Vamos a cantar el himno que nuestro hermano ha preparado, el himno 44.